Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de capacitación que estamos generando desde la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Yo soy Alejandro Casella, integrante de la comisión directiva, y estoy a cargo del área de cursos y conferencias de la Cámara. Bueno, quiero agradecerles primero por sumarse, por mantenerse actualizados y capacitarse y por elegir a la Cámara para acompañarnos en estos encuentros que realizamos periódicamente. Bueno, ahí veo que todavía algunos participantes se están sumando. Aprovecho para contarles que hoy tenemos un consultorio de temas impositivos y contables. Ahora les voy a comentar un poquito cómo es el formato a quienes nunca participaron. Y la próxima semana tenemos un encuentro bastante similar, pero por para tratar cuestiones de derecho laboral. Y van a estar a cargo del doctor Enrique Albizu. Seguramente recibieron por correo electrónico la invitación. Si no me equivoco, es el martes de la semana próxima. Así que bueno, espero que si les interesa puedan también participar. Estamos ya armando la agenda de cursos para el mes de abril, así que seguramente la próxima semana o la otra la vamos a enviar para que cada uno pueda estar al tanto y esperemos que se puedan sumar, porque estamos trabajando mucho desde la Cámara para poder llegar con este tipo de encuentros, permanentemente acompañar a los asociados y asociadas en esta actividad que sabemos que tan compleja resulta y que en definitiva lo que uno sepa y el conocimiento y la experiencia van a ser las herramientas con las que uno se va a poder defender y marcar la diferencia en un mercado donde cada vez aparecen más administraciones y más competencia. Bueno, justamente en la medida en que uno pueda estar capacitado y teniendo experiencia en distintas cuestiones, va a poder primero evitarse dolores de cabeza y después seguramente conseguir buenos clientes. Bueno, si les parece, vamos un poquito a hablar del encuentro de hoy. La idea del encuentro de hoy es un formato de consultorio. ¿Cuál es la diferencia entre un consultorio y una clase sobre algún tema en particular? Que la idea no es hablar de algún tema, dar una explicación como habitualmente hacemos, como hicimos la semana pasada, por ejemplo, cuando hablamos de calderas y termotanques. Vino un especialista, nos contó cómo funciona una caldera, cuáles son las partes, cuáles son los problemas que habitualmente se presentan. Y a partir de esa explicación uno fue haciendo preguntas. Bueno, la idea del encuentro de hoy es como si esto fuera una gran mesa redonda y estuviéramos todos en la sede de la Cámara ahí en Perú al 500 y podamos compartir con un café por medio, una bebida fresca, lo que fuera, y charlar un poco de estos temas que día a día nos ocurren en la actividad, teniendo siempre como referencia un especialista que pueda ser el que nos da las opiniones. Pero la idea es que todos puedan participar, que todos vengan a contar sus experiencias, a plantear sus dudas, a contar lo que estamos haciendo mal, decir, che, yo esto lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo así, y mirá lo mal que lo estoy haciendo, con lo cual invito a quien esté haciendo todo perfecto y todo bien, en este momento se puede retirar ya de este encuentro, porque no es el lugar justamente para ese tipo de administradores, sino para los que sabemos que siempre hay algo que nos falta darle una vueltita más de tuerca y que tenemos que mejorar. Así que bueno, la idea es esa, los invito quienes puedan y tengan la posibilidad de abrir las cámaras y participar y abrir los micrófonos y contar sus experiencias, traer sus dudas. Nosotros tenemos ya algunas preguntas que fueron anticipando los participantes cuando se anotaron,
así que vamos a ir arrancando con eso. La charla de hoy, como les decía, va a girar en torno a las respuestas y explicaciones que va a estar dando el contador Pablo Schwartz. Él es contador público y especialista en propiedad horizontal, es asesor de nuestra cámara, es el docente que da los cursos para nuevos administradores, con lo cual tiene una experiencia enorme en todos estos temas, está permanentemente actualizado. Así que bueno, la idea es que él nos pueda hacer una devolución y contarnos un poquito en qué nos estamos equivocando o qué cosas deberíamos ir corrigiendo, ¿no? Pero rescato esto, vale muchísimo la experiencia que uno tenga y que pueda transmitir, porque tal vez lo que yo cuente, el problema que tengo hoy, es un problema que uno de mis colegas va a tener mañana y lo encare de manera diferente si hoy ya tal vez estuvimos hablando de la cuestión, ¿no? Alex va a estar moderando también el encuentro, manejando el chat, tomando la asistencia y habilitando si alguien necesita ingresar. Así que bueno, Pablo, como siempre te digo, gracias por sumarte, la verdad que es un lujo para nosotros tenerte acá y justamente lo que venimos a hacer es a escucharte y a que nos llenes de dudas y de cuestionamientos de cómo estamos haciendo las cosas y cómo deberíamos mejorarlas, ¿no? Así que bueno, gracias de nuevo por sumarte y si querés ya te cedo la palabra y empezamos con el encuentro de hoy. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu presentación. Gracias a todos los que están acá participando. Como bien dijo recién Alejandro, hagamos de cuenta que estamos todos reunidos en el mismo lugar y vamos intercambiando experiencias, opiniones, comentarios y así podemos enriquecer nuestra tarea del día a día, que es bastante compleja. Justamente uno de los principales objetivos de la Cámara es generar valor agregado en lo que hacemos como administradores, así que bueno, para eso está muy bueno siempre capacitarse y estar al tanto de las últimas novedades. Bueno, como lo dijo Alejandro, el formato es diferente a un curso, a una clase, así que si en orden y despacito podemos ir abriendo los micrófonos, hacer comentarios, consultas, preguntas, incluso indicar los temas que quieren que charlemos, porque temas hay un montón. Hubo algunas preguntas que fueron haciendo al momento de inscribirse, pero también la idea es que toquemos todos los temas dentro de nuestra área, que es contabilidad de impuestos, que los estén preocupando, que tengan alguna duda. Así que bueno, si les parece, podemos comenzar. ¿Dónde escribiste lo que tuviste, Fabián? Está guardado en Word. Dale, fantástico. Tenemos ahí, Pablo, si querés arrancamos con las preguntas que ya nos habían adelantado al momento de la inscripción. Perfecto, adelante. Dame un minuto que ahí te voy a pasar a leer. Bueno, a ver. ¿Me escuchan ahí, no? Sí. Sí, sí. Ok. Una pregunta es, aclaración del concepto del estado financiero, o sea, ese cuadro que va en la liquidación de expensas, digamos, alguna información que nos pueda dar y qué datos tienen que ir ahí, y si es obligatorio informar los movimientos bancarios en cada liquidación de expensas. Bien. Bueno, acá primero deberíamos diferenciar qué formato de liquidación de expensas estamos utilizando. ¿Sí? Como todos saben, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires esto está regulado por la normativa. Desde hace ya casi 10 años que está vigente el programa Mis Expensas, y de ese programa se desprende un formato único, uniforme, que todos los que estamos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires debemos utilizar. En el resto de las provincias no se ha avanzado tanto como en Ciudad de Buenos Aires en cuanto a formatos obligatorios. Obviamente va a haber que consultar la legislación de cada provincia, pero hasta el momento no tenemos conocimiento de que otras jurisdicciones hayan avanzado, con lo que el formato que cada administrador utiliza para liquidar las expensas es a libre elección de cada uno. ¿Por qué vemos a veces casos donde en provincia de Buenos Aires se utiliza también algo similar o lo mismo que Mis Expensas? Bueno, justamente porque hay administradores que tienen consorcios en ciudad y también en provincia. Entonces, una vez que adaptaron sus sistemas de liquidación de expensas a este parámetro, a este modelo, también lo usan para sus consorcios de provincia. O sea, en provincia no es obligatorio, el que quiere usarlo lo usa, no hay ningún problema. En Ciudad de Buenos Aires sí tenemos que utilizarlo.
Yendo específicamente a si hay que consignar los movimientos bancarios, no, uno por uno los movimientos, no. Lo que sí tenemos que consignar por cada cuenta bancaria que tenga el consorcio son los famosos 4 elementos de los que hablamos siempre. El saldo inicial de la cuenta bancaria o de las cuentas bancarias que tenga el consorcio al inicio del periodo, en un solo renglón la sumatoria de todos los ingresos, todos los conceptos que hemos recibido como acreditaciones en el transcurso del mes. Luego en otro renglón la sumatoria de todos los egresos y finalmente el saldo final del extracto bancario, que a la vez va a pasar a ser el saldo inicial del periodo siguiente. Es decir, la información hay que presentarla de esta forma, en estos 4 renglones, consolidando la sumatoria de los ingresos, la sumatoria de los egresos, el saldo inicial y el saldo final, pero no el detalle de cada uno de los movimientos. De todos modos, la misma legislación habilita a cualquier propietario a pedir más información, siempre y cuando lo haga dentro de las formalidades que establece la normativa. A requerimiento de cualquier propietario, si me pide, exhíbame el extracto bancario, detálleme los comprobantes, ahí sí se lo tenemos que facilitar. Pero no es obligatorio en la liquidación de expensas de acuerdo al formato único que tenemos que utilizar. Y si tenemos más de una cuenta, tendremos que hacer un cuadro por cada una de estas cuentas bancarias. Bien, gracias Pablo. Y la otra pregunta en realidad es más un caso concreto, la siguiente pregunta que tenemos acá. Nos plantean que reciben un consorcio con, primero dicen un saldo de caja negativo. ¿Y cómo puede hacer para remontarlo sin colocar una cuota extra? Ahí me parece que hay varios puntos que aclarar. Primero, respecto del saldo de caja, ¿cuál es tu opinión sobre esto y cómo se puede manejar? Y después el concepto en sí de cuota extra, ¿no? Si, digamos, sería el camino para levantar un consorcio que no tiene fondos para afrontar sus obligaciones, una cuota extra, o cuál consideras que sería el camino. Bien. Bueno, muy buena pregunta. En primer lugar, lo que decimos siempre a nivel cámara es que el saldo de caja de un consorcio de caja nunca puede ser negativo. Insistimos y machacamos con esto mucho en los exámenes que hacemos a los estudiantes que después se transforman en colegas de ustedes. El saldo de caja representa disponibilidades, es como si fuera mi billetera. Mi billetera es lo mismo que... Esperen que ahí no se escucha bien. Déjenme terminar el concepto y después sí abrimos los micrófonos y discutimos. El saldo de caja del consorcio es lo mismo que la billetera que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué podemos tener en nuestra billetera? Podemos tener pesos o podemos no tener pesos. Si tenemos pesos, tendremos desde 1 peso hasta infinito. Si no tenemos pesos, tendremos 0 pesos. Pero mi billetera no puede tener menos de 0 pesos. El saldo de caja del consorcio, que representa disponibilidades, lo que estamos informando es cuánta plata tiene el consorcio. Y la plata se mide en pesos. Yo puedo tener desde 0 pesos, es decir, no tengo plata, hasta más infinito, pero no puedo tener menos 80.000 pesos, porque materialmente no existe. Y nosotros día a día vemos un montón de liquidaciones de expensas que terminan el mes poniendo saldo final de caja del consorcio menos 80.000 pesos. Cosa que técnicamente, a la técnica contable, esto no es correcto. ¿Qué está queriendo decir un saldo de caja de menos 80.000 pesos? Que el consorcio a alguien le debe 80.000 pesos y que alguien se las prestó para poder hacer frente a sus pagos. Puede ser el administrador, puede ser un tercero, pero técnicamente la manera de exponerlo no es con un saldo negativo. En todo caso, si no tenemos 1 centavo, pondremos que el saldo de caja es 0 pesos e informaremos que tenemos una deuda con el administrador de 80.000 pesos, en este ejemplo, que seguramente ha puesto plata de su bolsillo para afrontar un gasto del consorcio en un momento en el que no había plata y que después cuando al mes siguiente comience a recaudar el dinero de expensas, obviamente va a tomar ese dinero y se lo va a devolver al propio administrador. Eso no está mal, la mayoría de ustedes seguramente lo hacen. Por ejemplo, tienen
no hace falta llegar al extremo de cero, pero tiene un saldo hoy de 100.000 pesos de disponibilidades, saldo en la cuenta bancaria o en pesos, en la caja. De repente, no sé, se rompe el ascensor y no pueden esperar, y estamos a día 25 del mes, no pueden esperar hasta que empiecen a recaudar las expensas a partir del 5 del 10 del mes siguiente, porque el edificio no puede quedarse sin ascensor. Y el arreglo sale más de 100.000 pesos. Pongamos que sale 500.000 pesos. Está bien que ustedes pongan ese dinero, que consigan ese dinero, si es que el proveedor o quien les va a hacer el arreglo no logran financiarse con él, y después a medida que van recuperando plata a través de cobro de expensas, van devolviéndose a ustedes mismos ese dinero. Pero cuando yo saco la foto, porque el estado de una liquidación de expensas es una foto a una fecha en particular, cuando yo saco la foto de ese edificio al 30 o 31 de ese mes, no voy a encontrar un edificio con un saldo de menos 400.000 pesos. Voy a encontrar un edificio con un saldo de cero, si es que usé esos 100.000 para pagarle al proveedor, y aparte una deuda de 400.000 pesos al administrador o a quien haya prestado ese dinero. Pero técnicamente es incorrecto informar que el saldo de caja al cierre de ese mes es menos 400.000 pesos. Esa es mi opinión personal, es la postura que compartimos en la Cámara. En el día a día nos vamos a encontrar con un montón de consorcios que informan saldo de caja negativo. Ese es el primer punto que quisiera aclarar. Y ahora sí, escucho si tienen alguna idea, comentario sobre este punto, cómo lo suelen manejar ustedes. El que quiera participar, adelante. Si no están de acuerdo con mi postura, también, adelante. Acá yo no tengo la verdad absoluta, es una opinión profesional, puede haber otras. Así que escucho sus comentarios. Adelante, en orden, si no nos superponemos, vayan abriendo los micrófonos y Hay mano vayamos levantada participando. de Alejandro Balinotti. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, a ver, yo la realidad que entiendo y bueno, un poco viniendo también del palo contable, entiendo que sí, es un error o por lo menos es una irregularidad poner un saldo negativo. El tema es que si no, la gente que ya de por sí no suele ver las liquidaciones, no toma conciencia de cuál es el estado financiero del edificio. Muchas veces nos pasa eso, que uno le dice, pero bueno, no hay plata. ¿Y cómo puede ser? Bueno, fíjese que al final hay un numerito que dice menos. Bueno, ese menos es plata que alguien no está cobrando, no está... Entiendo que también, por ejemplo, generalmente cuando se dan estos casos de préstamos, es que o el proveedor lo financió o el administrador no cobró sus honorarios, pero bueno, no sé, me parece que es una forma, ¿cuál sería la forma correcta de exponerlo para que la gente tome conciencia también de que ese dinero no existe en el edificio y bueno, tiene que aparecer? Y a mi entender, la mejor forma de exponerlo es cero. Saldo al cierre, 0 pesos, no hay plata. Y aparte hay deuda. Y más allá de lo numérico y de la exposición, se pueden agregar las notas y comentarios que nosotros queramos en cualquiera de los ítems de este modelo de liquidación de expensas. Habría que machacar todos los meses. Señores propietarios, todos Sí. los meses tenemos un saldo negativo, no acumulamos el dinero suficiente para afrontar los gastos. Y bueno, ponerlo de esa manera. Técnica y conceptualmente, a mi entender, es incorrecto presentarlo como un número negativo, porque no puede ser. No podemos tener menos de 0 pesos. Bien. Bueno, gracias. Bien, bueno, la segunda parte de esa pregunta decía cuál era una solución para ir recuperando dinero, porque ¿de qué era la deuda, Alejandro, la pregunta? ¿Era de sueldos, de cargas Sí, sociales? ahí decía que era un saldo negativo y Ok. si la opción era cobrar una cuota extra para recuperar ese saldo. Sí, bueno, por supuesto. De todos modos, la sugerencia es que no lo decían ustedes, sino que lo planteen si hay consejo de administración o si no, en la asamblea. Y deberían tener el consentimiento por lo menos de la mayoría de los propietarios, porque si arbitrariamente nos lanzamos a poner una cuota extra,
más que nada en el contexto en el que estamos, de 102% interanual de inflación, más todas las complicaciones que tiene nuestra economía, tal vez nos cuestionen de por qué incrementamos las expensas de un día para el otro. Yo creo que la mejor manera es convocar una asamblea, plantear el tema, plantear la situación y tratar de convencerlos entre todos de ir incrementando la recaudación. Sí, ahí, bueno, obviamente también volvemos al tema de la información, ¿no? Porque lo primero que va a preguntar la gente es cómo llegamos a esto. Bueno, ahí es importante, creo que anticipar un poco de qué se trata. También a mí, yo les cuento un poco de las veces que me ha tocado una situación de esa, cuidar un poco los términos. No todos son expensas extraordinarias. Recordemos que el Código Civil y Comercial dice concretamente qué es lo que son expensas extraordinarias, qué es lo que son las ordinarias y que las debe aprobar una asamblea. Entonces tal vez se puede incluir como refuerzo del saldo de caja o con alguna otra terminología para después evitar conflictos entre propietarios e inquilinos, que los hay, ¿no? Por este tipo de cuestiones. Así que bueno, también hay que ver, creo, cada caso particular para ver cómo se plantea esto. Ujú. Sí, claramente. Y una recomendación que siempre hacemos cuando tomamos un consorcio nuevo es hacer un mini relevamiento de determinadas cosas para ver si están al día o no. Como ser, bueno, a través de AFIP, una vez que tenemos la vinculación de la clave fiscal nuestra con el quit del consorcio, una vez que nos designan como administradores, entrar a lo que es el sistema de cuentas tributarias. No sé si todos lo conocen o lo saben hacer, si no, bueno, alguien de su administración quizás lo sepa hacer, pero verificar si hay incumplimientos de presentaciones de declaraciones juradas, si tenemos empleados y estamos inscritos como empleadores de cargas sociales, verificar si están hechos los pagos. Si somos agentes de retención, verificar si están hechas las presentaciones, si están hechos los pagos, y toda aquella irregularidad que encontremos, informarla de inmediato y ponerla en conocimiento al consorcio. Porque si no lo hacemos, después en el medio se van acumulando nuevos periodos y pues es más difícil demostrar dónde está nuestra responsabilidad y por qué se fueron originando las cosas. Entonces siempre hacer, por un lado, toda la parte que no es impositiva, obviamente tienen otras cosas para verificar y controlar, pero de lo que es nuestra materia, verificar sí que estén haciendo las presentaciones que corresponde y verificar si hay deuda o no, ya sea de falta de presentaciones, falta de pagos. Verificar también si hay planes de pago, cosa que es muy común que nos encontremos con planes de pagos vigentes, que tengamos que pagar nosotros cuotas de un plan de pagos de una deuda anterior que se hizo antes. Otra cosa que es muy importante también, no solo cuando tomamos un consorcio nuevo, sino permanentemente, es verificar el domicilio fiscal electrónico. Esto lo tenemos que poner como una rutina más de todas nuestras tareas, porque ahora FIP ya no manda más las cartas por correo postal como mandaba antes. Cualquier comunicación, desde una comunicación formal que no tiene mucho sentido, a una intimación por una deuda generada que no se pagó, todo eso llega por domicilio fiscal electrónico. Y si nosotros no lo miramos, automáticamente AFIP nos da por que estamos notificados porque AFIP lo colocó allí. Y si no hacemos nada, y era un reclamo por una deuda, después de repente nos encontramos con embargos sobre las cuentas bancarias, nos encontramos con que eso ha pasado a una instancia ya judicial, nos encontramos con intereses punitorios, nos encontramos con que tenemos que pagarle honorarios a la agente fiscal que nos está ejecutando la deuda, y todo eso lo podemos evitar si consultamos periódicamente, por lo menos yo sugiero una vez por semana, lo que es el domicilio fiscal electrónico de la página de AFIP. Esto es algo relativamente nuevo. Al día de hoy ya casi todos lo tienen hecho. De todos modos nos encontramos con casos de consorcios que nunca lo han activado. Bueno, si tienen algún caso, actívenlo, denlo de alta y verifíquenlo permanentemente. Tal vez tardamos un poquito más de tiempo, o ponemos una persona que lo haga, pero es mucho mejor eso a que después de repente un día entremos en la cuenta bancaria y nos encontremos con que nos han embargado todos los fondos que teníamos porque había una deuda con AFIP de la cual fuimos notificados y nunca nos enteramos por no haber consultado lo que es el domicilio fiscal electrónico. Entonces, todas estas recomendaciones, estaría bueno que las tengamos en cuenta y que las hagamos cada vez que tomamos un consorcio nuevo. Bien, clarísimo. Acá en el chat yo tengo una pregunta que
nos hizo llegar Graciela Cadel. En la Ciudad de Buenos Aires, además del libro digital de sueldos, ¿se siguen utilizando las hojas móviles? O sea, ¿se tienen que seguir imprimiendo? Primero, si querés Bueno, aclarar un sí, poquito el tema del libro, porque es relativamente nuevo, ¿no? Y sí, después vamos a la sí, pregunta. muy bien. Excelente pregunta, porque esto da lugar a muchísima confusión. Bueno, como todos sabrán, AFIP está más o menos en un 95% hoy de los empleadores ya están obligados a hacer la liquidación de cargas sociales a través de este nuevo sistema que se llama Libro de Sueldos Digital. ¿Mm? Esto AFIP lo ha incorporado hace 5 o 6 años que está presente este sistema nuevo, pero en el transcurso de 2022, el año pasado, nos fuimos enterando que masivamente íbamos ingresando obligatoriamente en este sistema nuevo la gran mayoría de los empleadores con poquititos empleados. ¿Mm? Esto estuvo originalmente pensado para empleadores con muchos empleados y después AFIP decidió universalizarlo para todos los empleadores. Y como esto fue un cambio muy importante y fue un cambio radical respecto a cómo se liquidaba cargas sociales antes, el año pasado a través de la Cámara hicimos unos cuantos, creo que fueron 4 o 5 talleres, cursos de capacitación, hicimos presentaciones sobre el tema, porque realmente para quienes, o sea, quienes no que lo tiene tercerizado y lo hace con un sistema o con un estudio externo que se dedica a todo eso, bien, pero la gran mayoría, por lo que estuvimos viendo de los administradores, son ellos mismos quienes hacen la declaración de cargas sociales y demás. Entonces todo esto implicó un cambio bastante importante. ¿Por qué? Porque hacerlo no a través de un sistema, sino de la manera manual, que es como la gran mayoría lo viene haciendo, genera más tiempo, porque la declaración pide mucho más datos, y todo un cambio en la forma en la cual se liquida. Bueno, al día de hoy ya les digo, casi todos ya están adentro, los que todavía no están adentro, en 1 o 2 meses estarán adentro, así que bueno, todos estaremos con este sistema nuevo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si bien AFIP nos obliga a liquidar cargas sociales y generar el libro de sueldos digital a través de este procedimiento, AFIP, como entidad, no tiene la potestad legal de determinar cómo se confecciona un libro de sueldos y de controlar la confección de ese libro de sueldos, porque esta potestad la tiene cada una de las jurisdicciones provinciales. ¿Mm? En la Ciudad de Buenos Aires es la Secretaría del Trabajo, en la provincia de Buenos Aires también será la Secretaría del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, pero la ley delega en cada provincia la facultad de controlar y determinar los formalismos del libro de sueldos. ¿Mm? En otras provincias, creo que en Córdoba se llama policía laboral, bueno, cada jurisdicción tiene su nombre. Entonces, AFIP no tiene facultades para legislar sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo AFIP? Está celebrando acuerdos unilaterales con cada una de las jurisdicciones, de las 24 jurisdicciones. Y con algunas ya lo ha celebrado y ya está instrumentado, con otras estamos en un proceso de transición y con otras ni siquiera ha firmado el acuerdo macro. Entonces, vuelvo. Por ejemplo, con Provincia de Buenos Aires, el año pasado AFIP firmó el acuerdo con la Secretaría de Trabajo de Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la consecuencia? En el transcurso de este año 2023, paulatinamente, hay todo un cronograma ya establecido, en función de la cantidad de empleados que tiene cada empleador, a partir de un mes determinado de 2023, el libro de sueldos digital que se genera a través de la página de AFIP va a reemplazar todo el sistema anterior de libro de sueldos que venía existiendo hasta ahora, como ser el sistema manual, hojas móviles, microfichas, bueno, todo eso en el transcurso de 2023 en la provincia de Buenos Aires va a ser reemplazado por el archivo de libro de sueldos digital que se genera a través de la página de AFIP. Ahora bien, en Ciudad de Buenos Aires, no sabemos por qué motivo, si es por un tema político o por otra cosa, ni siquiera se firmó ese acuerdo. Es decir, quien tiene hoy el control y la verificación de los libros de sueldos en Ciudad de Buenos Aires no es AFIP, es la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Y como no hay acuerdo firmado, el libro de sueldos digital de AFIP es como si no existiera en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Mm? Entonces, un empleador, un consorcio que está en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sí tiene que confeccionar el libro de sueldos digital de AFIP, ¿pero por qué? Porque AFIP decidió que si no lo confecciono no puedo generar el 931. Solamente por eso. Ahora bien,
la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, hasta tanto ese acuerdo no se firme, no reconoce al libro de sueldos digital de AFIP como un libro de sueldos válido, con lo que los empleadores que estemos en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que seguir rubricando y llevando los libros de acuerdo a lo que determina la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea con el formato de hojas móviles, libro manual, microfichas. Es más, los empleadores que están dentro de la Ciudad de Buenos Aires y tienen más de 9 empleados, están obligados a usar una plataforma del gobierno de la ciudad que se llama Libro de Sueldos Digital también, pero que nada tiene que ver con el Libro de Sueldos Digital de AFIP. Es un berenjenal, pero espero que se haya entendido cuál es el concepto. Si no se entendió, avísenme y lo volvemos a charlar. Sí, creo que quedó claro ese tema. No sé si quieren, como les decía al principio, la idea es que puedan abrir los micrófonos, salvo los que tengan, como decía yo, que tengan todo re claro y hagan todo perfecto. Bueno, esos les permitimos quedar en silencio. Pero bueno, la idea es esa. Acá, lo que digamos acá queda acá. Prometo que no va a llegar ni a la FIP, ni al gobierno de la ciudad, ni a nadie. La idea es que justamente podamos intercambiar experiencias y maneras de haber resuelto las cuestiones, ¿no? No sé si Alejandro pediste la palabra. Sí, ¿qué tal? Mira, un poco hablando de sueldos y esto, un poco la idea era consultarles qué pasa con, entiendo que hay una resolución, no sé si es del Ministerio de Trabajo, un decreto, no sé, exactamente, no tengo, no lo tengo ahora en la cabeza, pero hay una legislación que permite la incorporación, que es para la promoción de trabajo, permite la incorporación de personal y hay una serie de beneficios de acuerdo a qué grupo poblacional pertenezca a esa persona a la que se incorpora. Mi pregunta es, o sea, por ejemplo, no sé, tienen 50% de descuento de cargas sociales durante el primer año para un nuevo puesto de trabajo de una mujer mayor a 45 años, por ejemplo, ¿no? Eso, o sea, en nuestro negocio, digamos, ¿aplica o es solamente para industria, comercio u otro tipo de actividades? Bien. Te contesto ahora brevemente por arriba. De todos modos, esa pregunta es más para el consultorio de la semana que viene, que es en materia laboral. Vale. ¿Sí? Y acá la idea es hacer contable impositivo. De todos modos, te comento brevemente, todos esos sistemas o programas de beneficio es para cualquier tipo de empleador, si no, no está limitado a industrias, comercios, para cualquier tipo de empleador, pero hay un montón de requisitos que tienen que cumplir para acceder a ese beneficio de reducción para los primeros años. Si se encuadra dentro de los beneficios, sí, hay unos códigos especiales que dispuso AFIP para tomar estos casos, para que cuando se genere justamente el formulario de cargas sociales, el sistema de manera automática ya calcule esa reducción. De todos modos, ojo con eso porque son varios los requisitos. Uno es no reducir la nómina. Vos tenés 3 empleados, contratás uno más por este programa de beneficios, de repente te renuncia un empleado y tenés que salir corriendo a contratar otro porque no podés bajar la cantidad de personal. Si no, perdés los beneficios de manera retroactiva a la fecha en la que se dio de baja ese empleado. Y esto quizás uno el primer mes, el segundo mes lo tenés en cuenta, pero va pasando el tiempo, vos seguís usufructuando ese beneficio. Quizás en el mes 25 tenés una baja, no te acordaste, seguiste declarándolo con el beneficio de la reducción por el tercer año, como si fuera algo normal, ¿no? Gente que entra, gente que sale. Y 5 años más tarde, AFIP te reclama un montón de diferencias porque tomaste un beneficio y no repusiste a un empleado que renunció, que en el medio de toda la vorágine te olvidaste. O sea, hay que tener mucho cuidado con todos los límites y todos los requisitos que tiene este sistema. Bien, bien, bien. Sí, un poco apuntaba, no sé, nuevos consorcios que incorporan obviamente personal. O sea, consorcios en formación, que bueno, sale el reglamento de copropiedad, se inscriben en AFIP y bueno, obviamente incorporan a una persona.
que generalmente viene trabajando de antes con alguna modalidad, ¿no? Más o menos metida por la ventana, porque la realidad es que Correcto. siempre es complicado. Entonces, la pregunta era básicamente apunta a eso, de si se puede utilizar en estos casos esos beneficios, porque, a ver, más allá de que el consorcio sea nuevo pero bueno, no deja de ser un empleado que entra a trabajar, es un nuevo puesto de trabajo. Sí, para el caso que planteas también, pero yo te digo, ojo con los requisitos y con todas las limitaciones que tiene. Y ya que lo mencionaste, es un tema muy recurrente que nos preguntan bastante seguido. ¿Qué pasa cuando se termina de construir el edificio, se da la posesión, ya empiezan a vivir los propietarios, inquilinos, y en el medio hay toda una demora, porque desde ese momento hasta que se obtiene el reglamento de copropiedad, es normal y habitual que haya un delay por el tema de planos, de agrimensura, de aprobación en los organismos de control y demás. Pero en el medio, en el interín, ya hay gente viviendo, ya hay que contratar un empleado o hay que pagar una empresa de limpieza, ya hay gastos y demás. ¿Y qué es lo que pasa? AFIP, hasta que no tengamos el reglamento de copropiedad, no nos otorga número de quit. Y si no tenemos número de quit, no podemos prácticamente operar, no podemos contratar empleados, nuestros proveedores no nos pueden facturar. O sea, es normal y habitual que haya un delay. Últimamente, cuando empezó la pandemia, este delay se fue haciendo cada vez más grande en el tiempo, porque, bueno, organismos cerrados, atención virtual y demás, y bueno, ahora estamos con un tiempo que ya es un poco más prolongado que el tiempo deseable. Y esto nos genera toda una serie de problemas. ¿Cómo hacemos cuando tenemos que contratar un empleado? A veces una solución es que queden a cargo de la empresa constructora o del desarrollador. Entonces, en ese tiempo de transición, queda como empleado de la empresa constructora, del desarrollador. Pero hay veces que la empresa terminó de construir el edificio y se fue. Y se fue. Y Claro. bueno, y ahí tenemos un problema, porque no nos pueden facturar los proveedores, no podemos contratar un empleado. En la gran mayoría de los bancos no nos abren cuenta bancaria. Afortunadamente hay un banco que sí, seguramente lo conocerán ustedes, que sí les abre cuenta bancaria, aunque no tengan número de quit, ¿sí? Porque entiende esta problemática de los consorcios, por lo menos como para tener ya una cuenta abierta. Pero bueno, toda esta situación de no tengo el reglamento, no puedo tramitar el quit, es realmente un limitante para un consorcio en formación, digamos. No sé si alguno tuvo alguna experiencia o algún caso como este. Y yo ya tengo 3, así. Bueno, la Porque- recomendación, tratar dentro de lo que se pueda de acelerar los plazos lo mayor posible, pero hay plazos que no manejamos nosotros. No, Tema el tema que, a ver, depende, bueno, uno justo se dio en la época en plena pandemia, con lo cual estuvimos 2 años ahí esperando, y después los reglamentos tienen una demora de 2 años, 1 año y medio, como muy poco. Ahí encontré el decreto, es el 493/21, el de reducción de aportes y Sí, contribuciones. sí, correcto. Ahí, Bueno, eso, o sea, todos los alcances y los yo lo voy a leer. términos. Sí, sugiero que, porque la idea de hoy era más apuntado a lo que es contable impositivo. Eso voy a la semana que viene, que tienen el de laboral, ahí pueden hacer todas las preguntas con el especialista en materia laboral, para no desvirtuar del tema que estábamos viendo hoy. Bien. Pablo, acá quedó una pregunta del tema anterior, del libro Sí, de sueldos. Lo que nos pregunta todas las que Graciela quieran. es, ¿se imprime la hoja tal cual la bajamos del libro digital? Entiendo que ella pregunta si el reporte que se baja de AFIP yo lo puedo imprimir y usarlo como libro de sueldos digital, libro de sueldos de hojas móviles. Ok, lo aclaramos. Siempre y cuando estén rubricadas esas hojas móviles. O sea, la rúbrica hoy se sigue haciendo ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si yo tengo el esquema de hojas móviles, voy al gobierno de la ciudad, rubrico las hojas móviles y tengo X cantidad de hojas móviles previamente rubricadas, sí lo que puedo hacer es descargar el archivo que ya generé a través de AFIP del libro de sueldos digital y copiarlo en el libro de hojas móviles previamente rubricada. ¿Eso se puede hacer? Sí. Pero recuerden que ese libro de sueldo digital de AFIP en Ciudad de Buenos Aires no tiene aplicación todavía. Entonces tenemos que seguir con los sistemas tradicionales y tenemos que seguir rubricando ante el gobierno de la ciudad.
En las provincias, no en la de Buenos Aires, porque como les dije, recién ahora empieza este calendario escalonado, pero hay otras provincias que firmaron el acuerdo antes con AFIP y hoy sí, ya el libro de sueldo digital de AFIP reemplaza a cualquier otro formato de libro. Pero ¿qué pasa? Como ustedes sabrán, el libro de sueldos hay que pagar la rúbrica, ya sea históricamente se venía pagando al momento de hacer la rúbrica de las hojas móviles o del libro manual, y hasta que se agotaban esas hojas móviles rubricadas o ese libro manual, no volvía a ser un pago. Ahora, una vez que entra en vigencia esto, lo que están haciendo las provincias que ya adhirieron y que ya lo han efectivizado es, como un paso más dentro de toda la secuencia del 931, de generar primero el libro de sueldo digital, después el formulario 931, el siguiente paso es generar la boleta para pagar la rúbrica de ese periodo. Todo mismo dentro del mismo circuito. E insisto, en Ciudad de Buenos Aires no está todavía y en Provincia de Buenos Aires estará a la brevedad. Entonces, termino de generar el libro de sueldo digital, genero el 931 y el mismo sistema de AFIP me genera una boleta con la cual yo voy a pagar la rúbrica por ese periodo ante la provincia en la cual yo esté. Entonces, sí, una vez que pago la rúbrica, ese archivo digital que se genera desde la página de AFIP ya es mi libro de sueldos digital. Pero bueno, eso es en alguna que otra provincia. Estamos acá en ciudad muy lejos y en provincia no estamos tan lejos, pero eso todavía hoy no está instrumentado. Bien, sí, ahí me responden que esa era justamente la duda que tenían, así que quedó Bien, o sea, aclarado. sí puedo, ya que me obligan a hacerlo, sí puedo usar ese archivo para alimentar mi libro de sueldos, pero previamente rubricado. Es más, si hoy, por Bien. ejemplo, vieron que si hay una pericia o algún asunto judicial, lo primero que me preguntan es si los libros son llevados en legal forma. Si yo le digo, no, el libro de sueldos lo hago a través de la página AFIP y le muestro el PDF y no tengo rúbrica, no está llevado a legal forma. Por lo menos hoy. Ojo con eso. Bien. Bien. Pablo, otra pregunta que tiene que ver con el régimen de respecto a liquidación de sueldos y cargas sociales de los empleados que están jubilados y el régimen de empleados que sin estar jubilados están dentro de la edad comprendida. ¿Podrás aclarar esto? Porque es un tema relativamente nuevo, que es medio rebuscado Sí, correcto. y los beneficios pueden ser importantes, ¿no? Cuando uno los aprovecha. Si puedes contar las dos situaciones, cuando es jubilado y antes de ser jubilado, cuando está en condiciones de jubilarse. Bueno, vieron que todos los políticos siempre hablan campaña, hablan de reforma, de simplificación, y al final cada cosa que hacen es más complicación que simplificación. Pero bueno, es lo que tenemos. El caso del trabajador jubilado, recuerden, cuando el trabajador pasa a estar jubilado y nosotros seguimos empleando un trabajador que obtuvo su beneficio jubilatorio, cambia la manera en cual liquidamos el sueldo porque hay algunos descuentos que no los vamos a hacer. Sí le vamos a descontar el 11% de jubilación, porque como estamos en un sistema de reparto, todo aquel que está activo trabajando, como ustedes sabrán, financia a los que están pasivos. Así que más allá de que el empleado esté jubilado, se le sigue descontando el 11% de jubilación. Lo que no se le va a descontar es el 3% de obra social, justamente porque al estar jubilado tiene acceso a PAMI, y no se le va a descontar el otro descuento del 3% de la ley 19.032, que es la ley que financia PAMI. Entonces, tiene un 6% menos de descuentos en su recibo de sueldos. Luego, todos los descuentos de índole sindical continúan igual. Ahora bien, cuando confeccionamos el 931, tenemos que tener cuidado de declararlo como jubilado en el campo que nos pregunta la condición del empleado. Cambiaremos, o sea, un trabajador no estando jubilado y sin ninguna otra situación extraordinaria, lo declaramos con el código 1 activo. Tendremos que cambiar la situación de activo por la situación de trabajador jubilado. De esa manera, cuando carguemos el formulario 931, el sistema automáticamente no va a calcular estos aportes ni estas contribuciones a la obra social y a la ley 19.032. Esto no es nuevo, siempre estuvo, pero lo refrescamos. Siempre fue así. Ahora bien, ¿qué es esto nuevo de los empleados en condiciones de jubilarse, pero que no están jubilados todavía? Como ustedes recordarán, hace unos años se extendió la edad jubilatoria. No la edad jubilatoria, sino la edad a partir del cual el empleador puede obligar o intimar a que el empleado inicie los trámites jubilatorios.
Hasta hace unos años era 65 años las mujeres, 60 los hombres. Perdón, al revés, 65 los hombres, 60 las mujeres. Hoy esa edad se mantiene. Un hombre se puede jubilar a los 65, una mujer a los 60. La diferencia es que el empleador, antes de esta última reforma, automáticamente cuando el hombre cumplía 65, le podía mandar ese famoso telegrama en donde lo intimaba a que se jubile y tenía un año de plazo el empleado para hacerlo, y si no se jubilaba, el empleador podía desvincularlo al cabo de ese año. ¿Mm? Bueno, con esta última reforma de hace unos años, se corrió 5 años el plazo, es decir, el momento a partir del cual el empleador puede intimarlo a que se jubile. Distinto es si se jubila voluntariamente, pero si no se jubila, no podemos intimarlo hasta que tenga 70 años el hombre, 65 años la mujer. ¿Y qué puso el Poder Ejecutivo en ese momento para compensar esta pérdida de beneficio para el empleador? Que es que si el empleado, no estando jubilado, pero reúne los dos requisitos o las dos condiciones para que sí se jubile, como ser la edad, y el otro es tener 30 años de aportes, si verificamos que esas dos situaciones las cumple el empleado y el empleado aún no está jubilado, tenemos un beneficio como empleadores de reducción de las contribuciones de seguridad social que se pagan. Para que eso opere, primero tenemos que verificar la edad, que obviamente es lo más fácil de verificar, pero tenemos que verificar también que tenga 30 años de aportes. ¿Mm? Y esto a veces es un poquito más difícil. Si está trabajando, por ejemplo, hace 35 años en nuestro edificio, entonces no hay problema. Tenemos fácilmente la documentación y podemos verificar si tiene 30 años de aporte. El problema es cuando trabajó antes para otros empleadores, que ahí se nos va a complicar un poquitito más. Entonces, tenemos que tener primero esta verificación. Si estamos 100% seguros de que reúne las dos condiciones y aún no se jubiló, entonces podemos acceder a este beneficio. ¿Cómo accedemos? Hay un código que dispuso AFIP en la parte de condición del empleado, en el 931, que es el código número 12. Tenemos que cambiar la situación de activo por el código número 12, que remite al artículo 8 de esta ley, que es la 27.000, no me acuerdo el número exacto ahora, creo que es 27.645, que introdujo todas estas modificaciones. Entonces, a partir de que cambiamos este código e indicamos que vamos a optar por tomar el beneficio del trabajador en condiciones de jubilarse, a partir de ese momento vamos a pagar un poco menos de cargas sociales. Vamos a tener una reducción en las contribuciones de seguridad social. Nada más. Pero ¿qué pasa? Tenemos que estar muy seguros de que reúne los dos requisitos, porque si no, AFIP después lo detecta y nos va a reclamar todo lo que no pagamos en su momento con más los intereses. Eso no afecta lo que sería la prestación de la obra social, por ejemplo. Yo tengo un caso tal cual. El tipo tiene 30 y pico de años y bueno, justo cuando empezó la pandemia se iba a jubilar y bueno, obviamente tuvo 1 año y medio sin trabajar, a pesar de que vivía ahí y todo y no estaba expuesto, y bueno, y ahora está esperando hasta los 70. El tema es que los años los tiene años y tiene edad, obviamente. Entonces, el tema es que el edificio está ahogado porque o sea, no puede realizar obras ni nada porque se le va el 70% de la expensa, se le va en sueldo y cargas sociales. Claro, correcto. ¿Y están usando este beneficio? Porque según lo que me contás, tenés las dos condiciones. No, la verdad que no, porque la verdad no lo conocía. Si bien. No, bueno, o sea, lo podés hacer, lo podés hacer desde... Mira, yo te recomiendo hacerlo desde ahora, es un simple cambio. Bien. En el siguiente 931 le pones condición 12, código 12, y ahí ya vas a ver que te va a calcular menos seguridad social. Y después, si querés, podés, porque es un beneficio. Podés rectificar los 931 desde que cumplió los 65 años hasta ahora, y poniendo ese código 12, no va a ser automático. Después vas a tener que hacer todo un procedimiento en AFIP, tenés que hacer una presentación digital, informando que por un error involuntario, bueno, no pusiste ese código en su momento, y después va a llevar un tiempito, pero AFIP te lo debería convalidar y te debería acreditar todo. ¿Cómo? Sí, o quizás se puede compensar con las próximas... Sí, no te va a devolver esa plata, pero te va a acreditar en lo que es el sistema de cuentas tributarias toda esa diferencia que le vas a poder utilizar hacia adelante para compensarlo. Pero ojo, no es automático, va a haber una verificación por parte de AFIP. Obvio. Y
Eso tarda un tiempito y cuando te lo reintegren, si es que verifican que está todo bien, te lo van a reintegrar a valor nominal desde el primer momento, sin ajuste ni por inflación, ni por interés, ni nada. Pero bueno, es un dinero que se Bien. puede llegar a recuperar, según el caso que me planteé. No, obvio. No, y aparte, a mí lo único que me preocupa es que no afecte la prestación básicamente de la obra social, que es lo que él No toca obra social, es solamente una reducción en las contribuciones de seguridad social que hace el empleador. Bien, Nada más, perfecto. es lo único que se modifica. Excelente. No Pablo, acá toca- en el chat me preguntan si podés confirmar que en el caso de las mujeres esto aplica a partir de los 60 años. ¿Sí? Mujeres a partir de los 60, hombres a partir de los 65. O sea, la idea es, se dio este beneficio al empleador que lo pida, porque ahora la ley no permite que se intime a los empleados cuando tienen 60 años las mujeres y 65 los hombres. Tienen que esperar estos 5 años más. Bien, que ahí dicen gracias, me quedó claro. Sí, yendo a lo que comentaba Alejandro, hablé con este tema con un colega, él hizo las rectificativas y recuperó como 400.000 pesos, no sé, un montón de dinero, que no, obviamente no se lo pagó la AFIP, pero sí le dejó como un crédito para compensar en siguientes Claro. declaraciones juradas, ¿no? Así que si es un sueldo alto es bastante dinero el que pueden llegar a recuperar. 130.000 pesos en mano. Y bueno, Y bueno, sí. con 130.000 en mano estarás en un bruto de 165. 230. Ujú. Bueno, tendrás un Tiene bruto de 40 280 años más. de antigüedad. Tendrás un bruto de 280 más o menos, y de ahí es un 17% lo que te puedes reducir, que es la contribución. Es bastante. Y esto tampoco le afectaría a él el día de mañana cuando se jubilen, ese cálculo de esos últimos 10 años. No le afecta en nada, justamente porque ya tiene los 30 años, y tampoco le afecta el cálculo que después hace ANSES, porque ANSES, cuando se liquida una jubilación, toma los últimos 10 años. Se toma el sueldo bruto, así que no le afecta en nada. No hay ningún perjuicio en absoluto. No hay ningún perjuicio para el empleado. Es solamente un beneficio para el empleador, porque justamente tiene que bancarse 5 años más hasta poder intimarlo a que se jubile. Perfecto. Está buenísimo. Bueno, buenísimo que haya servido. Siempre, la idea de esto es que les sirva de manera práctica en lo que hacen todos los días. Bueno, bien. Yo en el chat no tengo por ahora preguntas. Sí, sí, Alejandro, dale. Te hago otra preguntita respecto a jubilados y próximos jubilados. Tengo una encargada que se quiere jubilar. El tema es, me pide la sábana, la tradicional sábana, que ahora obviamente se hace todo digital. Cuando la voy a sacar, me la rechazan porque ella tiene registrado en el sistema una fecha de ingreso diferente a la fecha a la fecha real. Cuando yo voy a modificarla, bueno, no me lo permite, me dice que lo tengo que hacer del sistema registral. Bueno, eso cómo o sea, antiguamente alguna vez yo lo hice, me fui hasta la FIP, esto es muy reciente, me fui hasta la FIP y en 2 minutos me lo cambiaron. El tema es que me tuve que ir con el libro, con todo. Bueno. En 2 minutos lo cambiaron, pero esto ahora se hace por presentación digital o hay que ir a... Sí, en principio acá hay que separar. Primero, ese error que te tira es el peor error de todos los de los que puede haber. No podés modificar nada. Sí, no tanto por la modificación. El problema principal es cuál es el primer mes en el que esa persona trabajó para el consorcio. Y esto pasa mucho con los empleados que tienen mucha antigüedad, que a veces no coincide la fecha que figura en el recibo de sueldos, por ejemplo, o en el libro de sueldos, con el primer mes en el que se informó a la FIP. Estamos hablando de épocas en donde se hacía de manera manual, con unos formularios manuales, no estaba digitalizado, ni más. Entonces, el error lo que dice es que el sistema detectó que existe una liquidación previa anterior a la fecha de inicio registrada. Entonces, bueno, acá hay 2 posibles situaciones. Primero hay que ver cuál es la fecha que está cargada en simplificación registral de ese empleado. Y acá pueden pasar 2 cosas. Una es que tenga la fecha 31 de agosto de 2000, que es la fecha genérica. ¿Eso qué quiere decir? Todos los que
los empleados que entraron a trabajar antes del 31 de agosto de 2000, cuando no estaba informatizado, cuando de repente se pasó a informatizarlo, se les puso por defecto a todos los empleados fecha de inicio de la relación laboral 31 de agosto de 2000, que fue la fecha en la cual obviamente pasamos a tener un sistema. O mejor dicho, AFIP pasó a tener un sistema. En ese caso es un poquito más fácil, porque ahí lo único que habría que hacer es modificar el alta, cambiarle la fecha 31 de agosto de 2000, que es la que sale por defecto, por la fecha real de inicio de la relación laboral. Siempre y cuando esperando que lo que está en el recibo de sueldos o en el libro de sueldos coincida con lo que se haya informado de manera manual en papel a la FIP en el año 1990 y algo o 1980 y algo. Si este es el problema, debería resolverse más fácil. Modificás el alta, ponés la fecha real. Cuando querés modificar el alta con la fecha real, te van a salir un montón de carteles en rojo diciendo que no corresponden todos los códigos, porque claro, en ese momento todos los códigos que ponemos hoy no eran los que estaban vigentes en ese momento. Entonces esto AFIP lo resolvió creando un código especial que se llama pre-SIJP. Entonces, cuando queremos modificar el alta para poner una fecha anterior al 31 de agosto de 2000, en todos los campos que se nos pinten en rojo, buscamos un código que dice pre-SIJP, continuamos, confirmamos, y después pedimos de vuelta el certificado de servicios, y ahí no deberíamos tener problemas. Este es un caso. El otro caso, 31 de agosto de 2000, que es la fecha genérica que pusieron por defecto para todos. El otro caso es cuando la fecha que figura es otra, no sé, 1 de enero de 1992. Ahí estamos complicadísimos, porque lo que nos dice ese cartel es que AFIP tiene registrado una declaración previa, por ejemplo, a enero del 92, donde el empleador ya informó a este empleado. Y ahí tenemos que empezar a revolver documentación y ver qué tan para atrás, cuál pudo haber sido ese periodo. Fíjense que es una cosa que no tiene sentido, porque si AFIP tiene conocimiento de que hay un periodo previo informado, nos lo debería decir. En vez de ser un mensaje sin más precisiones que dice detectamos una declaración anterior, tendría que decir, este empleado figura en enero de 1989, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos la información, hacemos el cambio y avanzamos. Y todo lo que no se haya presentado después ya está todo prescrito, porque pasaron más de 10 años. Pero bueno, esto el sistema no lo dice. Entonces tengo que empezar a revisar yo documentación para ver en qué periodo efectivamente entró. Y si no la tengo, cosa que también es probable porque pasaron 30 años, porque cambió la administración, por el motivo que fuera, tengo que empezar a probar, hacer un alta, con este ejemplo, ¿no? Enero del 92, pondré diciembre del 91, modifico el alta, acepto, pido certificado de servicios. Si me vuelve a aparecer el error, bueno, me voy así un mes para atrás, modifico otra vez el alta, le pongo noviembre del 91, pido el certificado de servicios, hasta que en algún momento me lo den, porque en algún momento se tuvo que haber registrado. Bien. De esa manera lo deberías poder resolver. Bien. Sí, ahí, mirá, ahí me dejó pasar, porque mientras vos hablabas, yo lo estaba haciendo. Y ahí me dejó pasar, sí, lo único que no me dice es, bueno, como es a tiempo parcial, no me lo permite. No sé si acá... No importa, si no encontrás el código o sea, vos le estás modificando solamente los efectos de cambiar la fecha de inicio para poder sacar el certificado de servicios. No te preocupes por el resto de los códigos. Si no encontrás el que es pre-SIJP en un campo marcado ese en está. rojo. Sí, ese sí, la situación de revista. Lo que no me permite es la modalidad de contrato. Ponele cualquier cosa. Probá con un código que te deja avanzar, porque si no, no vas a poder resolver el problema. Bien, Total, lo que bárbaro. importa... Sí. El Aparte alta quiero que se temprana... jubile. La ¿Cómo? señora se quiere jubilar. La señora Por se eso, quiere jubilar y va a seguir lamentablemente, trabajando. Bueno, sí. Por eso, poné con algún, no sé con cuál, pero probá. Con alguno te lo tiene que dejar continuar. excelente. Bien. Pero vamos, que total, lo que dice en alta temprana, lo único que importa es la fecha de inicio y el quil. El resto de los datos se declaran mes a mes por 931. Por ejemplo, Ah, uno bien. de los datos que pide es remuneración. Vos cuando tomás un empleado le pones 100.000 pesos. Y inflación mediante se va actualizando. Y vos no modificás el alta temprana todos los meses cuando le cambia el sueldo. Entonces, todos los datos de alta temprana no sirven para nada a los efectos prácticos. Lo que sí sirve es la fecha de inicio y el número de quil, nada más. Bien. Bien. Bien, bueno, estuvimos mucho hablando sobre, más que nada, sobre, no sobre sueldos y liquidación de sueldos en sí, sino sobre 931, obligaciones del empleador, cargas sociales y demás. Y
también sobre la parte de liquidación de expensas, y prácticamente no hemos hablado nada de la parte de impuestos. No sé, Alejandro, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? ¿Hasta cuándo estaba previsto esta...? No, la idea del consultorio era 1 hora, hasta Ok, las 5, arrancamos 5 minutitos más, pero si porque... querés bien. presentar un tema, obviamente hacelo. Sí. No, pues Este, temas hay un montón, si no, estaría bueno volver a repetir esto y enfocarlo más a la parte impositiva, que hay un montón de temas para hablar de ese. Se los planteo bueno, ahora les por cuento, arriba. este tipo de consultorios lo vamos a repetir en forma bimestral, o sea que lo estamos haciendo ahora en marzo, lo vamos a hacer de nuevo en el mes de mayo, así que la idea es que esto sea periódico, que se sume gente que no haya podido participar hoy. De todas maneras, creo que la mayor parte de los participantes son socios o socias de la Cámara, saben que tienen la consulta, pueden enviar su caso particular y obviamente desde la Cámara le van a asignar una consulta y van a obtener la respuesta. Así que también tengan en cuenta eso, ¿no? Si querés, Pablo, hacer algún comentario sobre esto que decías de la parte de impuestos, Sí, bueno, el dale, tema obviamente lo hacemos y aprovechamos que estamos ya todos acá. los comentamos y después lo desarrollamos dentro de 2 meses en el siguiente encuentro. Pero bueno, pregunta muy común y frecuente. ¿Qué pasa cuando el consorcio empieza a tener un alquiler? Por ejemplo, alquila la portería para vivienda o alquila, tiene un alquiler de índole comercial. Por ejemplo, cuando alquila un local, propiedad del consorcio, cuando alquila la azotea para una antena, por ejemplo, cuando alquila la medianera para una publicidad. Bueno, todo eso genera una serie de cambios en cuanto a la situación impositiva del consorcio y le genera un montón de obligaciones que tiene que cumplir. Esa es una. Después, otra, por ejemplo, tenemos, no sé bien, que está vigente el régimen informativo de pago de expensas, que si bien hace unos cuantos meses lo han elevado a 32.000 pesos, inflación mediante, cada vez vamos a, si no vuelven a modificar el valor, vamos a tener que volver a presentarlo. Esto es para unidades que tienen más de 100 metros cuadrados y que simultáneamente tienen expensas determinadas en más de 32.000 pesos. Tenemos que cumplir con un régimen informativo. Después, otra cuestión a considerar, cuando pagamos a proveedores, es probable que tengamos que hacer retenciones. Un consorcio puede estar alcanzado por la obligación de tener que hacer retenciones de seguridad social a empresas de limpieza o a empresas de seguridad, retenciones de IVA, retenciones de ganancias por pago a proveedores. Esto es algo muy común y frecuente que en la mayoría de los casos vemos que no se está cumpliendo y que después AFIP, cuando lo detecta, nos intima y nos reclama un montón de plata. Así que todos estos son temas, tiré así un pantallazo nada más, pero estaría bueno desarrollarlos un poquito más en un siguiente encuentro. Dale, sí, sí, me parece bien porque de hecho es un tema que hay varias cuestiones para tener en cuenta, montos, tipo de proveedores, así que si te parece el próximo consultorio ya arrancamos con ese tema, ¿no? Sí, sí, cómo no. Estaría bueno. Y hay otra cosa que no tocamos porque con la última actualización la gran mayoría queda fuera, que es la famosa retención de ganancias sobre sueldos. Que hubo años en donde el 50% de los encargados quedaban dentro de los montos y había que retenerles. Bueno, afortunadamente el monto luego se fue actualizando. Hoy el piso está en 404.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Un empleado con mucha antigüedad, con muchas horas extras, puede ser que vuelvan, quizás no ahora, pero si este piso no se actualiza en el transcurso del año, paritarias e inflación mediante, puede ser que de acá a unos meses veamos de vuelta que hay empleados encargados de propiedad horizontal que van a volver a sufrir retenciones de ganancias. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, el piso hoy es 404.000 pesos bruto, pero yo tengo casos de, ya les digo, empleados con muchas horas extra y con mucha antigüedad que están por encima de ese valor, a los cuales hay que calcularles la retención de ganancias. Bien. Bueno, dale, si te parece, en el próximo consultorio arrancamos con ese tema. Igualmente, les comento, hay un canal de YouTube que tiene la cámara, donde hay muchas de las capacitaciones que están subidas. Creo que de hecho, cuando hablamos de retenciones, justamente Pablo dio la clase, quedó grabada y está subida en el canal, así que pueden entrar ahí y consultarlo también. A ver, acá en el chat, el mínimo imponible para proveedores sigue siendo 67.170, Pablo, preguntan. Mínimo imponible de ganancias. En ganancias hay distintas situaciones. Ese, el de 67.170 que sigue vigente, ese es para cuando quien nos factura es una empresa.
Ahora, cuando quien nos factura es, o sea, eso es locación o prestaciones de servicios. Cuando quien me factura el servicio es una persona física y está inscripta en IVA, ahí tenemos que preguntarle, y nos tiene que hacer una declaración jurada, informando si declara ganancias por tercera o por cuarta categoría. Es algo un tanto técnico, pero si no tenemos ese dato, corremos el riesgo de retenerle mal. Si él nos declara, en una declaración jurada firmada por él, que él declara por tercera categoría, ese es el mínimo, 67.170. Ahora bien, si declara por cuarta categoría, el mínimo es muchísimo menor, es 16.830, y luego el porcentaje que se retiene es una tabla con alícuota progresiva que va hasta el 35%, y no el 2% como es en el caso de prestaciones de servicios. Pero bueno, todo eso si quieren es medio técnico, pero lo charlamos la próxima. Dale, me parece bien. Sí, vayamos. De hecho, hay un cuadro que vos tenés armado que va a estar bueno a lo mejor Sí, compartirlo. los Y va a ser valores, más claro. claro, si la pregunta es si los valores son los mismos, sí, hace 5 años que los valores son los mismos. Este año el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Federación Argentina de Consejos Profesionales han hecho numerosos pedidos ante AFIP para que inflación mediante aumente esos montos. Es más, hace poco salió una nota periodística con la que mucho no estoy de acuerdo, pero bueno, si alguien la vio en un medio, creo que era iProfesional, que el título decía: los contadores se quejan porque les retienen el 35% de lo que facturan. Bueno, no solamente los contadores, cualquier persona que brinda cualquier servicio y está inscrito en IVA, o sea, un abogado, un plomero, un gasista, cualquiera, no es solo los contadores. O sea, es un esquema de retención cuando un contribuyente le hace un pago a una persona física que le prestó un servicio, y esa persona física no es monotributista. O sea, estoy de acuerdo con la nota porque visualizaron el tema, pero no son los contadores, son todos. Si ustedes tienen un plomero que les hace un trabajo grande, no es monotributista, está inscrito en IVA y les factura 2 millones de pesos de honorarios, porque es un trabajo grande, el consorcio tiene que retenerle algo así como 200.000 pesos más o menos en concepto de ganancia. O sea, es neutro para el consorcio no pierde plata, en vez de pagarle los 2 millones al proveedor, le paga 1.800.000 al proveedor y 200 a la FIP, pero si no lo hace, después AFIP le puede reclamar esos 200.000 pesos al consorcio. O sea, el no hacerlo es meternos en un problema grave. Clarísimo, clarísimo. Bueno, vamos con ese tema entonces, Pablo, para el próximo consultorio. Ya lo tenemos preparado de arranque, ¿no? No sé, Alex, si vos tenés alguna otra consulta, si no ya vamos cerrando el encuentro. No, aquí tenemos agradecimientos por todo el conocimiento que nos ha brindado el contador Flor. Bueno, buenísimo. La idea es que les sirva. O sea, que no sea una charla donde vemos una charla y nada más, sino que les sirva y que podamos revisar lo que estamos haciendo y agregar todas las cosas que no estamos haciendo para el bien del desarrollo de la profesión. Así que yo estoy agradecido a ustedes por haber participado y por haber colaborado. Bueno, Pablo, gracias en nombre de la Cámara. Sabés que es importantísimo tenerte a vos y tener la palabra autorizada. Como habrán visto en esta charla, se sabe hasta los detalles del código con el que tenés que cargar todo. Y la verdad que es un lujo escucharlo a Pablo y la claridad con lo que lo transmite, ¿no? Así que bueno, gracias Alec también por la moderación y a quienes participaron hoy. Está bueno, esperamos verlos dentro de 2 meses en el próximo consultorio contable, y les recuerdo, el martes tenemos algo bastante parecido a esto, con temas de derecho laboral que va a estar disertando el doctor Enrique Albizu. Así que es gratuito para socios y socias también, así que espero que se puedan sumar y que puedan inscribirse. Bueno, gracias de nuevo y nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Que sigan bien.